Ni Sara tendrá un... Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. La justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Vamos a responder una serie de preguntas basadas en este capítulo. Dice que observando la ilustración de Jacob y Esaú, según los versículos 6 al 13 de Romanos 9, contestemos. Leyendo el versículo 11, ¿tomó en cuenta Dios de antemano las buenas y malas obras de los gemelos para elegir entre ellos? No. Vale. No, porque Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Correcto. Entonces ahí marcamos no, ¿verdad? Ahí le ponemos una X. No. Y de acuerdo con el versículo 13, ama a Dios de igual manera a los elegidos y a los no elegidos. ¿Qué nos dice el versículo 13 sobre esa pregunta? ¿Ama a Dios de igual manera a los elegidos y a los no elegidos? Como está escrito, no. a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahí sería no, ¿verdad? En este caso. La siguiente pregunta dice, ¿reconoce Pablo alguna injusticia en la elección soberana? No. No, ¿verdad? No. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. por su soberanía. Correcto, sí. Por su papel de Dios.
Creo que lo más chocante en este tema, ¿verdad? Sobre la elección y sobre la predestinación. Primero la palabra, porque a veces uno dice predestinación y ya piensa un montón de cosas, pero es olvidar de que Dios es Dios, ¿verdad? Y a veces lo juzgamos y no queremos que Él ejerza su papel de Dios en ese tema de la elección. Entonces ahí donde chocamos muchas veces. La siguiente pregunta dice, ¿qué explicación ofrece Dios en el versículo 15 acerca del por qué tiene misericordia de algunas personas y no de otras? Es lo que usted acaba de decir, pues a Sí. Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Ujú. Es Y perdón, y es su elección. ajá, su soberanía, como dijo usted también. Dios ejerciendo su soberanía. Y el versículo 16, ¿qué cosas no toma en cuenta Dios para decidir escoger a algunas personas? Dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, ¿qué no toma en cuenta Dios? Nuestras obras, ¿verdad? Ni nuestro querer o nuestro deseo. Y observando la ilustración del faraón en los versículos 17 al 18, vamos a contestar estas otras preguntas. ¿Por qué permitió Dios que faraón suba al poder? Según el versículo 17. Dice que lo ha levantado para mostrar en ti mi poder, Exacto. para que el poder de Dios sea mostrado en lo que pasa con él. Ajá. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Y cuál es la conclusión de las dos ilustraciones mencionadas anteriormente en el versículo 18? De manera de quien quiere tiene misericordia. El que quiere endurecer, endurece. Como hubo Ajá. formas en que el faraón fue endurecido, ¿verdad? ¿De que el faraón fue qué? Perdón, no la escuché. Fue endurecido. Yo recuerdo Sí. que cuando Moisés iba, a veces él, en vez de ser tocado por la mano del Señor, se endurecía más. Ujú. Y yo recuerdo que, no me lo sé de memoria, pero sí sé que el mismo Señor le decía a Moisés que el faraón sería endurecido. Pero que todo eso era Ajá. parte de sus propósitos. Correcto. Todas esas plagas y todo mostraba el poder de Dios y también la forma en que salió el pueblo. Sí, esas 7 plagas de Egipto eh, representaban como a los 7 o a las 7 deidades más poderosas para Egipto. Y como Egipto era una potencia, ¿verdad? Perdón, mundial en ese momento, el Señor quiso atacar, por decirlo de esa manera, el Señor quiso demostrar que Él era superior a esas deidades que tenían los egipcios. Entonces, el Señor muestra su poder y su gloria para que todas las naciones lo vieran, ¿verdad? De cómo el Señor libera a Israel de esa nación tan potente y tan poderosa, no solo en el plano económico, ¿verdad? En el plano económico, sino también en el plano espiritual, ¿verdad? Que tenían sus consejeros, sus brujos, y la gente iba ahí buscando medicinas y todas estas cosas. Y el Señor acaba con ellos, ¿verdad? En una fracción de tiempo muy corta y saca a un pueblo insignificante para mostrar su poder sobre todas las naciones. Y aquí Pablo nos lo recuerda. Y dice que el propósito de endurecer al faraón era para mostrar mi poder y para que el nombre de Dios sea anunciado por toda la tierra. Bueno, continuamos. Dice, las personas frecuentemente se quejan de la doctrina de la elección diciendo, eso no me parece justo. En los versículos 19 al 20, anticipa Pablo estas objeciones. Él dice, ¿por qué pues inculpa? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, anticipó Pablo ese tipo de objeciones. Pienso que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá.
Hay una, es que no me acuerdo el género literario con el que Pablo escribe Romanos, pero tiene una característica. Cuando leemos Romanos, a veces vemos que Pablo en varios capítulos dice algo y se está respondiendo, y dice una pregunta y él mismo se responde. Es que no me acuerdo el nombre, pero eso es de que Pablo en su mente, él está desarrollando un tema y sabe como qué es lo que la otra persona le va a decir. Entonces, en el siguiente versículo trata de refutarlo o de demostrar su punto. Y aquí en el 19 y en el 20 lo vemos claramente. La siguiente pregunta dice, ¿qué nos demuestra eso acerca de lo que Pablo estaba enseñando? ¿Perdón? La soberanía de nuestro Dios. Ajá, correcto, sí. Y observando la ilustración del alfarero en los versículos 19 al 22, ¿cuáles son los dos propósitos por los que Dios creó a la humanidad? ¿Qué nos dice el versículo 19 al 22 sobre esos dos propósitos con los cuales Dios creó a la humanidad? Yo tengo una pregunta ahí. Ujú. Dice que ha formado ha formado vasos de barro para honra y otros para deshonra. Ajá. El 22 dice, Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Ajá. Para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Ujú. O sea, que se preparan dos tipos de vasos. Como que se prepara, es correcto, digamos, uno solo, por decirlo de esa manera. Entonces, Solo que unos sirven para destrucción y otros para misericordia. para una justa condenación, por decirlo así. Bien, gracias. Qué fuerte, porque también dice que es, lo que dice es que es uno ¿verdad? Para misericordia y otros como para juicio. Entonces, los creó con Sí. un propósito. Qué rudo, porque los dos están sirviéndole, pero conforme a él le place. Si nosotros, bueno, ¿qué sería lo más justo que podría hacer Dios en este caso, digamos, con lo que Él creó, con los vasos, viendo los vasos como uno solo? ¿Qué sería lo más justo qué sería lo justo? Cumpliendo esa palabra que Dios debería de hacer con lo que Él creó. Hablemos de nosotros, pero en este caso pongamos el ejemplo de los vasos. Si esos vasos no lo honran a Él, lo más justo Desecharlos. que Dios podría hacer, ¿perdón? Desecharlos. Ajá. Y luego dice que por misericordia. Y Pablo nos recuerda que es por una elección de Dios, ¿verdad? Porque Él quiere. Entonces, Dios creó a la humanidad y el Señor sabía de antemano que no todas las personas iban a creer, que nosotros no íbamos a creer por voluntad de nosotros. Entonces, por eso viene el sacrificio de Cristo. Perdón. Y su obra redentora, para que por medio del Espíritu Santo y el convencimiento que nos da el Espíritu Santo, algunas personas creen y otras no. Entonces, para que esas personas vayan a su justa condenación y otros, por el amor de Dios, seamos elegidos para salvación y para ser sus hijos, que es una obra que aún no está, digamos, es una obra completa, pero que nosotros vamos viviéndola día con día. Entonces, en estos versículos, en esa pregunta que hace usted sobre lo que dice en Romanos, sí, el Señor nos creó y tiene un propósito, que es que lo adoremos a Él, pero las personas que no lo reconocen como su Señor, ¿verdad? Van a sufrir una justa condenación. No sé si logré explicarme, o más bien enredé más el asunto. Yo entendí. Ok. Muchas gracias. Y ahora viene un libro que me encanta, que es Efesios. Vamos a leerlo también, vamos a leer todo el capítulo 1 de Efesios. ¿Qué les parece? Sí, claro. Sí, entonces si alguien quiere leerlo en alguna versión que tengan, nos dice, o si no, lo leo yo.
Podemos leerlo. Claro. Dice Efesios. Salutación, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, de los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, con quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Es una hermosa introducción de Pablo, ¿verdad? Esa oración con la que comienza, saludando a los efesios. Es increíble. Ajá. Hay manera de escribir. El versículo 4. ¿Cuándo fuimos elegidos por Dios y cuál es el propósito de esa elección? Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Correcto. ¿Y cuál de las siguientes oraciones es verdadera? Marquemos la que es correcta. Dios escogió a algunos porque sabía de antemano que serían santos y sin mancha, o Dios escogió a algunos para hacerlos santos y sin mancha. ¿Cuál de esas dos oraciones es correcta? La segunda. Correcto, sí. Y según el versículo 5, ¿cuál es el beneficio inmediato de la predestinación para los creyentes? Habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿cuál es ese beneficio inmediato que nosotros obtenemos? Adoptados, hijos suyos. La adopción. Correcto, la adopción. Y me gusta porque Pablo no lo deja solo como... Nos dice por medio de quién somos adoptados y por qué. Porque dice, según el puro afecto de su voluntad. Nos vuelve a excluir ahí, ¿verdad? De esa operación. Nosotros no tenemos que ver, no interferimos en esa elección del Señor. Y según el versículo 6, ¿qué beneficio obtiene Dios de predestinarnos? Para alabanza de la gloria de su gracia,
con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Para glorificar su nombre, para glorificar su gracia. ¿Y cuáles son los resultados del decreto de Dios de la predestinación según el versículo 7? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son los resultados del decreto de Dios de la predestinación? Perdón de pecados. Perdón de pecados. Y para que sobreabundara en nosotros toda sabiduría e inteligencia. Uh-huh. Y según el versículo 11, Dios predestina a las personas al azar. Conforme al propósito de que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Uh-huh. Entonces, ¿fue al azar o no fue al azar? No, no fue al azar. No fue al azar. Se habla de que es un decreto que el Señor creó, ¿verdad? Desde la eternidad, antes de los tiempos. Esta parte quedó clara en Efesios. Sí, me impacta mucho ver que antes de que todo hubiera sido creado, ya nosotros habíamos sido engendrados en el corazón y en la mente del Señor, ya nos conocía. Qué impresionante. Sí, correcto. ¿Y cuántas más personas hay, verdad? Con este tema de la predestinación y de la elección, aparte de toda la controversia que genera, ¿verdad? Porque muchas personas no quieren reconocer la soberanía de Dios, también se habla sobre si el Señor ya sabe quiénes van a creer, por qué debemos de evangelizar, ¿verdad? O por qué debemos de predicar la palabra. Y se genera todo un debate de las personas que dicen que no es necesario y que no deberíamos evangelizar, pero la palabra dice que la única forma en la que nosotros podemos conocer al Señor, ¿verdad? Y obtener nuestra salvación es por medio de la predicación de la palabra, demostrando su poder. ¿Quién sabe quiénes son o quiénes van a ser salvos? Es el Señor, no soy yo, ¿verdad? O no son ustedes. Entonces, ese conocimiento no nos corresponde a nosotros, lo que nos corresponde es actuar en obediencia, siendo un ejemplo, ¿verdad? Y tratar de predicar la palabra, ¿verdad? Con nuestras acciones y en nuestro diario vivir. Uh-huh. Ahora vamos por Juan 17. ¿Quién quiere leer Juan 17? Eduardo. Ok. Bueno, dice, estas cosas habló Jesús, ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre,
para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. ¿Alguien quiere leer lo que dice el folleto? ¿O continúo leyendo yo? Dice, Juan no usa directamente la palabra predestinación o elección, él usa la frase aquellos que han sido dados, que me han sido dados por el Padre. Según el versículo 6, ¿a quiénes vino Jesús a manifestar el nombre del Padre? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos dice el versículo 6 sobre eso? Y ha manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, ¿a quiénes vino? A los que el Señor le dio. Y según el versículo 9, ¿por quiénes oró Jesús y por quiénes no oró? Dice que él rogó por ellos, los que él les dio, no por los que le diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo. Correcto. Entonces oró, Qué oró por, Qué fuerte por ese los... pasaje, ¿verdad? Porque dice, y no oró por el mundo, sino por los que el Padre le dio. Sí. Ya hubo una separación ahí. Y en los versículos 11, 12 y 15, ¿qué pidió Jesús al Padre que hiciera con aquellos que le habían sido dados? Según esos versículos, ¿qué pidió Jesús al Padre que hiciera con ellos, con los elegidos? Que nos guarde. Que los guarde, ajá. Y que los proteja. Y basados en el versículo 26, describamos el tipo de amor que el Padre tiene hacia aquellos que Él ha entregado a Jesús. El 26. Ajá. Dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, ¿cuál es ese tipo de amor? El mismo amor que tiene el Padre por Cristo, el mismo Ujú. amor de Padre e Hijo. El mismo amor. Ahora vamos a buscar Hechos 13:48 y Tito 1:1. Alguien que tenga Hechos 13:48 y otra persona con Tito 1:1. Mucha lluvia. ¿Qué tira con esa lluvia? Yo tengo Hechos 13:48.
Si gusta, nos colabora con la lectura, por favor. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ok. ¿Y qué dice Tito 1:1? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ok. ¿Y qué dice la pregunta en el texto? Dice, ¿es la fe la causa de la elección o la elección la causa de la fe? La elección, la causa de la fe. Por la elección tenemos fe. Si no, ni Correcto, siquiera sí. podríamos tenerla. Ajá. Ese es el orden. Y según Hechos 18:27, ¿cuál era la causa de la fe de los creyentes en la calle? Hechos La 18, gracia. 27. ¿Qué dice Hechos 18:27? Dice, 18:27. Sí. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. por la gracia. Yo mucho a los que por la gracia habían creído. Entonces, ¿cuál era la gracia? La elección del Señor. Y según Juan 6:44 y 65, ¿qué o quién es la causa de la fe salvadora? El 44 dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que me envió y yo lo resucite en el día final. Y el 65 es, ¿verdad? Sí. Dice, entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Fuerte. Y muy consolador también. Sí, el pastor predicaba ese domingo. Entonces, ¿cómo Dios aplica su decreto de elección? Dios aplica su gracia irresistible por medio del Espíritu Santo para atraer al elegido a Cristo por medio de su llamamiento eficaz. Dice, tipos de llamamientos. Hay dos clases de llamamientos, el general y el eficaz. El llamamiento general es el evangelio, que es predicado a todas las personas. Que es predicado a todas las personas sin importar quiénes son sean los elegidos. Pero el llamamiento eficaz es la obra transformadora del Espíritu Santo en la vida de los elegidos, que produce, importante, regeneración, fe y justificación. Usted puede ver la diferencia entre estos dos llamamientos en los siguientes versículos. En Mateo 22:14, Hechos 2:39 y 1 Corintios 1, del 21 al 24. Entonces vamos a leer esos textos bíblicos para comprender mejor los tipos de llamamiento. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ok. Hechos 2:39, ¿qué dice Hechos 2:39? Dice, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y 1 Corintios 1, del 21 al 24. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es que, primero, las cartas de Pablo a Corintios tienen demasiada información, entonces me emociona mucho. Entonces vemos la diferencia, ¿verdad?, entre los dos tipos de llamados. Y también lo podemos ver en los sermones de nuestro Señor, ¿verdad?, en los evangelios. Cuando él hablaba a una multitud, pero no toda la multitud creía, sino que fueron pocos, ¿verdad? Está la diferencia entre los dos tipos de llamamientos.
Después tenemos una cadena de salvación. Observando Romanos 8:30, encontraremos la cadena de la salvación, la cual nos presenta las etapas de la obra de Dios en los que son llamados. ¿Alguien tiene Romanos 8:30? Dice así, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de los predestinados elegidos son llamados? Todos, porque dice a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Y cuántos son justificados? A los que llamó también. Todos, ajá. Y la última pregunta también, ¿verdad? A los que ¿Cuántos de los justificados son glorificados? buscó, porque dice a los Todos, que buscó, a estos Todos. también buscó. todos, sí. Está hablando de aquellos que eligió. No, ahí también se rompe ese mito de que la salvación se pierde, ¿verdad? Ah, sí, correcto. Ahí se cae ese argumento. Wow. En toda la palabra se cae. Vemos. Es que quería darles un ejemplo porque Pablo cuando en sus cartas, creo que es en la de Efesios, casi que en todas, Pablo hace, en su introducción les dice gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Para con Dios. Se relaciona mucho con lo que acabamos de leer en el capítulo, en el capítulo 30, versículo 8. Sobre cómo es eso, digamos, primero nosotros obtenemos gracia que nos es dada por Dios y después de eso tenemos una reconciliación que viene siendo la paz con Dios. Entonces, Pablo ahí utiliza eso para, casi que en todas sus cartas, utiliza Pablo esa introducción, ejemplificándonos a nosotros cómo es nuestro camino para el Señor. Y bueno, leyendo esos versículos que hablamos, cómo es una doctrina que no solo está en Romanos, se enfatiza mucho y no, antes no la veíamos, o por lo menos muchos no la ven. ¿Cómo es esto, verdad? No es por nosotros, no es por una oración o por algo que el mismo Señor no haya ya predestinado, pero qué impresionante ahora sí tener los ojos espirituales abiertos para encontrar esta verdad en la palabra. Correcto. Esa doctrina está desde el Antiguo Testamento, porque si nosotros vemos, Abraham no tenía ninguna obra que dijera como por la cual Dios lo hubiera escogido a él, ¿verdad? Para darle la promesa. Sino que Dios lo escogió para tener un pueblo para él, ¿verdad? Fue una elección propia del Señor. Y en Éxodo, creo que en el capítulo 8 o es en Levítico. Tal vez alguien lo tenga ahí. En la que el Señor explica por qué elige a Israel, ¿no? Es que no me acuerdo si era en Éxodo o en Levítico 8. Dice que los escogió siendo una de las tierras más insignificantes. Creo que voy a tener que buscarlo para decirles cuál es. Ya se me olvidó. ¿Perdón? Yo tengo Éxodo 8. Pero es que no me acuerdo si es como en la parte 17. Pero es que no me acuerdo. No. A ver. Es que por ahí está. Deuteronomio también creo que habla de eso. Dice que Dios Entonces escogió a es ese pueblo. Deuteronomio 8. Deuteronomio 7. Sí. Por ahí. Ajá. Dice que Dios escogió a ese pueblo debido a su amor por ellos y al pacto que desde el principio fue incondicional con Abraham. Ajá. Deuteronomio. Sí,
7:8, más bien, bueno, si la dice, más bien fue sencillamente Siete. porque el Señor te ama y está cumpliendo el juramento que les había hecho tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. ¿Cuáles versículos leyó usted? Perdón. 7, 8 y 9. O sea, capítulo 7 y versículos 8 y 9. ¿En qué es que yo estoy en Deuteronomio. Deuteronomio 7. Ajá, sí. Sí, 7. correcto. Ahí está. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por Ajá. cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y otra vez nos dice, por decisión del Señor, ¿verdad? Que escogió a ese pueblo. Qué bueno. Dice, de esta lección aprendemos. La elección es el decreto eterno de Dios de salvar a ciertas personas, mientras que la predestinación es el control soberano de Dios sobre todas las cosas que garantizan que su decreto de la elección se cumpla. Entonces, por más complicado que para nosotros nos parezca el panorama o las situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? O que digamos, la iglesia está siendo súper perseguida, va a ser aniquilada. Todo eso el Señor lo tiene bajo control para el avance de su obra, para el avance de su evangelio. Todo eso, de eso se encarga el Señor. Nosotros debemos ser obedientes. Aunque el día sea muy soleado o aunque la noche sea muy oscura, debemos seguir siendo obedientes, sabiendo que el Señor tiene control sobre eso, que Él es soberano sobre todas las cosas y Él va a garantizar que su decreto se cumpla. De que todas las lenguas y todas las naciones conozcan el Evangelio y en cada una de ellas haya personas salvas, haya personas elegidas. Dice, Dios da la fe a los elegidos para que sean salvos. Y con 3 ilustraciones en Romanos 9, Pablo demuestra que el decreto de la elección de Dios no tiene nada que ver con su previo conocimiento de las buenas obras o voluntad de los elegidos. Permiso. ¿Qué pasó, campeón? Y según Juan 17, Dios Padre envió a Jesús a salvar a aquellos en el mundo que le fueron entregados. Jesús intercede solamente por ellos y no por el mundo. Y a ellos el Padre los ama con el mismo amor que ama a Jesús. Hermoso. Y aunque el Evangelio debe ser predicado a todos, solo los elegidos reciben un llamamiento eficaz de parte de Dios. Vamos a responder este cuestionario final. Entonces, las afirmaciones verdaderas las marcamos con una V y las falsas con una F. 1. ¿Dios concede una fe salvadora a los elegidos? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Y Dios escoge a aquellos que Él sabe de antemano que tienen una buena voluntad. Esa es falsa. Falsa, sí. La palabra elección significa el decreto soberano de Dios para salvar a ciertos individuos por la gracia. Verdadero. La elección, creo que es predestinación la que significa el decreto soberano de Dios. Si no me equivoco. Pero ahora lo revisamos. Dice, Dios es injusto al escoger a unos y no a otros. Falso. Dios nos escogió porque sabía de antemano que seríamos santos y sin mancha. Falso. Jesús oró por aquellos que el Padre le había entregado, pero no oró por el mundo. Verdadero. Y el Padre ama a los elegidos de la misma forma en que ama a Jesús. Verdadero. El término eficaz se refiere a la obra del Espíritu Santo de llevar a los elegidos a la fe en Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Verdadero. Verdadero, sí. El resultado inmediato de la obra del Espíritu Santo en el llamamiento eficaz es la justificación. Verdadero. Verdadero. Llegamos a la parte de la aplicación. ¿Tenía usted, tenemos alguna característica importante para ser elegidos por Dios? Ninguna. No.
¿Y por qué es fácil creer Una. que fuiste el, perdón? No, que la riqueza, que tenés alguna característica importante para ser elegido por Dios, ninguna. Ujú. Y dice, ¿por qué es fácil creer que fuiste elegido, pero difícil creer que Dios no eligió a todos para salvación? Mm, Buena pregunta. wow. Sí. Difícil. Muy profunda, ¿verdad? La verdad es que a veces uno se siente así. Es muy normal porque nos creemos especiales. Y también, en parte, está en que a veces somos muy selectivos con los textos que escogemos, ¿verdad? O con lo que nos dice la gente, como en Juan 3:16, pero se queda solo ahí y no se sigue leyendo. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí acaban, ¿verdad? Entonces todo el mundo ya sí, todos vamos, el Señor vino por todos nosotros. Pero dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y otra vez, en esto nos vuelve a recalcar, ¿verdad? Esa parte de la elección, de unos vasos para gloria y otros vasos para juicio, para condenación. También es muy común escuchar que Dios es amor y ama a todos. Entonces, qué difícil creer, ¿verdad? Que no es así. Así que sí, creo que también esa mala concepción y esa mala percepción, primero de Dios como soberano, y segundo de que somos pecadores y que no merecemos ninguno ser salvos. Así Correcto. que, como el pastor muchas veces nos ha enseñado, si algo merecíamos todos, es juicio. Y si algunos no, porque Él quiso, no tenemos más nada que decir. Sí, Pero sí, todo el mundo dice Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, pero también es fuego consumidor y también es juez justo. Ajá, Y esa también, parte la omitimos. correcto. Y también, no sé si ustedes han escuchado eso, que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Lo han No está en la escuchado? Biblia. Y en alguna Sí, medida claro. yo lo he escuchado. Sí, Claro. y eso es falso. Vaya, vámonos a un pasaje viejo, vámonos al Salmo 5. Voy a compartirle la pantalla para que lo veamos. El Salmo 5. ¿Qué nos dice el Salmo 5:4? Salmo 5:4 nos dice que eso es falso, ¿verdad? Que esa percepción o eso que dicen las personas es completamente falso. Vamos a leerlo. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¡Pum! Se nos cayó el argumento, ¿verdad? Salmo 5:4. Sí, Salmo 5:4 del 4 al 6. Porque dice, en Reina Valera también queda muy claro, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Pero, vale. Y luego el salmista en el versículo 7 dice algo muy bonito, ¿verdad? Que es por acción de Dios. Lo tengo yo aquí en mi Biblia. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El salmista nos presenta esa realidad, ¿verdad? De nosotros, que todo aquel que hace iniquidad no habitará con el Señor, mas por la abundancia, la misericordia del Señor, nosotros entraremos. Qué importante ese pasaje, ¿eh? Sí, claro, es una cachetada. Bueno, yo siempre lo he visto así como ¡plá! Una cachetada para mí, en todo Yo sentido. creo que en alguna medida tal vez han dicho
esa frase que Dios ama al pecador, pero no al pecado, como para en alguna manera suavizarles el evangelio un poco para que se acerquen a la iglesia, Sí, correcto. me parece. Siempre, siempre, sí, sí, sí. Eh, es que sí, digamos, hay diferentes formas tal vez de acercar a las personas a la iglesia, pero lo único que los atrae al Señor, ¿verdad? Es la predicación de su palabra. Sí, un pasaje muy claro Ujú. que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Salmo 19 lo habíamos leído creo que en las primeras lecciones. En el versículo 7 es muy claro, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Se los recomiendo ahí para cuando tengan un devocional o quieran eh, leerlo, ¿verdad? Ese Salmo 19 es muy bonito. Nos da como esas características de la palabra del Señor y lo que hace en nosotros. Convierte Algo nuestra que, alma. algo que decía el hermano Daniel ahora es que a veces nosotros también dudamos de nuestra salvación, ¿verdad? Y yo creo que todos pasamos por ese proceso, pero es cuando nos vemos a nosotros y nuestro pecado y dejamos de ver a Cristo, ¿verdad? Pues dice la palabra que precisamente somos salvos por Él. Entonces, como dijo Pablo, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿verdad? Sí, Y cuando, y más que el acusador pues viene, ¿verdad? Y nos hace ver lo que hicimos mal, lo que dijimos mal, lo que dejamos de hacer. Ese es su trabajo. Y eso también hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Cuando viene una acusación, sabemos de quién viene. Pero he aprendido de verdad en esos procesos decirle, sí, Señor, sé que es por gracia, no lo merezco. Estoy tan clara por ello que no puedo más que darte gracias, porque sé que soy salva por gracia, no porque lo merezca. Ajá. Y, pero antes tratamos de justificarnos. No, yo sí, yo hice esto, yo creí, yo hice la oración de fe, yo esto, yo lo otro. Y la convicción realmente no estaba, porque también eso viene del Espíritu, ¿verdad? Eh, así que sí, de verdad que no podemos dejar de sentirnos pecadores y no podemos dejar de sentirnos merecedores del infierno por, bueno, el juicio por nuestros méritos y por nuestro pecado. Es por eso que es Cristo, es por eso que es gracia, es por eso que a Él es la gloria, porque es por Él. correcto, correcto. A veces creo que tenemos que pensar como, voy a hablar tal vez algo muy exagerado, pero, ¿verdad? O sea, puede ser que uno se comporte como Barrabás, ¿verdad? Con toda esa situación, pero yo considero que muy probablemente Barrabás, después de lo que pasó con Jesús, la situación de la persecución de haber sido cambiado por Jesús, él tiene que en algún momento haber sido impactado por la palabra de Dios. Entonces, yo creo que igualmente nos puede ocurrir a cada uno de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos persigue, o sea, la presencia de Dios nos persigue, pese a todas las cosas, el Señor siempre está ahí presente. Y puede ser que uno cometa errores y cosas, pero, ¿cómo se llama? Hasta, lo voy a decir, hasta pecar, ¿verdad? Que uno puede que, por llamarlo así, de que estamos propensos al pecado y podemos, sin querer queriendo, como era el Chavo del 8, pecar. Pero la gracia de Dios, el Espíritu de Dios está ahí y no te deja pecar de manera, eh, por llamarlo así, como llamarlo de otra manera, en paz, ¿verdad? O sea, no te da, te sentís mal y siempre tenés que pensar en que siempre, si es el Espíritu Santo que te dice, hey, venga acá, pida perdón, ¿verdad? O sea, uno siente en su espíritu que necesita cambiar esa situación en la vida de uno conforme a lo que pienso yo que definitivamente que cuando uno está dentro del redil del Señor, el Señor siempre está ahí presente. Claro. Y el Espíritu Santo intercede en nuestras oraciones y el Señor está, Cristo está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Intercediendo por nosotros. Y es correcto de que en algún momento vamos a pecar. Hay pecados de los cuales somos conscientes y otros pecados de los cuales no somos conscientes, ¿verdad? Pedirle al Señor
que nos abra los ojos, que nos dé la fortaleza para no cometerlos más, ¿verdad? Los pecados que ya conocemos y los que no conocemos también. Pablo Sí. también dijo, ¿verdad? Pobre de mí que lo que quiero no hago y lo que dejo no. Entonces yo le digo, Señor, gracias por mostrarnos eso, no para justificarnos y no para tomarlo como ocasión de pecar, sino para darnos cuenta que estamos en el proceso y que, como Sí. dice la misma palabra, el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de Eso, verdad y nos perfecto. convence de juicio. O sea, no es que no nos deja pecar en paz, más bien es que de verdad que nos inquieta, ya no somos nosotros, es el Espíritu redarguyéndonos. Así que gloria a Dios porque somos sellados, como leíamos, por las alas del Espíritu. Él es quien ahora... Esa es nuestra garantía. Hermoso, hermoso. ¿Algún comentario, alguna duda sobre la lección, verdad? ¿Algo que quieran compartir? ¿O terminamos acá y hacemos una oración? Súper agradecido con ustedes y su participación. Yo ante todo me disculpo por haber llegado un poco tarde, pero este poquito que me conecté, para mí ha sido de bendición. Amén. Aprovecho pues para pedirles que por favor estén orando por mí. Tengo, esta semana que viene, bueno, cumplo 50 años, por un lado. Ujú. Ya subo al quinto piso. Ajá. Y también pues de ahí que tengo exámenes médicos adicionalmente. Ya cuando uno, por eso le digo, mi querido profesor, no se haga viejo, Mike, porque pues tiene que ir a hacer exámenes de todo, Mike. Va parejo eso. Exactamente. Entonces, trate de mantenerse joven. Está complicado, ¿no? Eso mismo. Entonces, les pido por favor para que estén orando. Tengo que efectuarme unos exámenes de sangre. Ujú. Y de ahí, porque bueno, me tuve que ponerme hace un par de meses quimioterapia. Entonces, estos van a ser los exámenes posteriores a la quimioterapia. Y pues, espero pues que el Señor pueda actuar de manera tal Es que cierto. no haya situaciones ulteriores más allá de eso. Ujú. Vamos a estar orando por esos resultados, ¿verdad? Por esos exámenes. Yo quería compartir algo que escuché de alguien estos días, ¿verdad? Y bueno, sabemos los que escuchamos las predicaciones cómo todo esto va de la mano con la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Creo que no, es algo que nos viene a reforzar algo que el pastor ha estado enseñando. Y entonces alguien me hacía el comentario que, ¿y entonces qué? O sea, no todos somos salvos, o sea, no todos los que estamos yendo a la iglesia somos salvos. Eso fue muy fuerte, ¿verdad? Y entonces esa persona me decía, ¿y entonces? ¿Cómo sé? Si yo soy salva o no. Otra persona le respondía, bueno, uno de ellos son los frutos. Pero yo creo que lejos de, que en otro tiempo también me pasó, por eso lo quería comentar, lejos de vivir en el ofusque o en el temor de que, ¿y ahora? ¿Y si yo no soy salva? ¿Y si yo cuando llegue al cielo el Señor me va a decir, apartado de mí? Bueno, si en nosotros de verdad hay fruto del Espíritu, que es eso que dice Dani, y esa incomodidad de no pecar tranquilos, de pedir perdón, de venir a la presencia del Señor, bueno, la obra de Dios está continuando en nosotros y la terminará hasta que Cristo venga o nos lleve. Pero sí quería, ¿verdad? Porque a raíz de ese comentario que escuché, no enfocarnos en si soy salvo o no, porque tengo claro que no lo merezco. Enfoquémonos en Cristo, que es aquel que dio su vida por nosotros y Él es fiel para sostenernos aún en nuestra debilidad. Sí, amén. Sí, es cierto, muy atinado ese comentario. Y esa persona se está dando cuenta de la verdad del evangelio y el Señor lo está tocando por ahí, porque cualquier otra persona ni se hubiera preguntado eso, sobre esa diferencia, ¿verdad? De que, Es cierto eso, claro, no le hubiera interesado, no se hubiera percibido, sí, también eso es no, cierto. yo vengo aquí, entonces soy salvo porque estoy yendo a la iglesia, pero se dio cuenta, pegó con una pared y dijo, suave, ¿qué está pasando aquí? Y el Señor lo está inquietando, qué bueno. Sí, gloria a Dios, cierto. Sí, qué bueno, me alegra mucho escuchar eso.
y sus testimonios y sus palabras. Les agradezco un montón. Si alguien quiere hacer la oración de cierre, es bienvenido o bienvenida. Si quiere oro. Muchas gracias. Padre, gracias, Señor, porque nos podemos acercar delante del trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Porque tú por gracia nos llevaste a Cristo para que Él sea el medio para poder acercarnos a ti. Entendemos, Señor, que no somos merecedores. Entendemos, Señor, que somos pecadores. Entendemos que es por tu gracia, Señor, y no tenemos más que un corazón agradecido. Continúa tu obra en nosotros, Señor, para dar testimonio de ti, de ese Dios misericordioso que salva a quien Él quiere por gracia, Señor. Danos el entendimiento, el conocimiento y la revelación para conocerte más. Y así, Señor, darte a conocer. Continúanos, Señor, enseñando y guiando por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Ahora voy a compartirles unos artículos relacionados con este tema. Tal vez les quede más claro, ¿verdad? Esta parte de la elección. Y como les dije antes, si quieren, ahí cuando tengan chance pueden leer ese Salmo 19, ¿verdad? Y la carta de Efesios. Bueno, para mí todas, pero la carta de Efesios ha sido muy importante en mi vida y súper recomendado. Y Primera de Corintios también, para reforzar estos temas. Y de nuevo, mi agradecimiento con todos y todas, y espero que tengan una hermosa semana y que el Señor les siga bendiciendo y nos podamos ver la próxima semana. Hermano, un abrazo, gracias por su esfuerzo A de sacar ustedes, el ratito para estar ahí estar aquí con nosotros, pudiendo estar ahí con su familia y sus hijos. para mí es un placer estar con ustedes. Así que desde aquí, desde la hermana República de Guadalupe, Goicoechea, San José, Costa Rica, un abrazo para usted por ese esfuerzo. Igual, vamos a estar orando por usted. Gracias. Saludos a todos, saludos. Saludos, Claudia. Un abrazo, Saludos, bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, Gracias. Bendiciones a todos. Hasta luego.